Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 5. Alianza 4. Atravesar la lágrima en la realidad, fue como atravesar un mundo de sueños. Por un breve momento, fue como si hubiera una fina neblina brillante en el aire, casi como la ondulación del agua, y luego, en la siguiente, todo cambió. Mirando fijamente a sus pies, Shirou notó que estaba parado sobre una colina con hierba larga y fluyendo y cañas ondulantes. Levantando un brazo para proteger su rostro, una ráfaga de pétalos de flores lo pasó, a la deriva hacia la estructura en la distancia, donde se encontraba un castillo blanco. Sus murallas estaban tripuladas por caballeros que patrullaban, y su puerta central estaba forrada con largas banderas azules teñidas de tonos dorados. Extendiéndose más allá de las murallas del castillo, había una gran ciudadela formada en un punto en el centro de lo que parecía una ciudad bulliciosa. Había una especie de majestuosidad que emanaba del castillo blanco, casi como si no hubiera nadie igual en ninguna historia o época. Camelot, dijo saber, presenta tentativamente grabadas en piedra. Shirou bajó el brazo protegiendo su rostro y miró hacia el ciervo convocado para luchar con él en esta guerra del Grial circunstancial. A diferencia de su distanciamiento anterior y su comportamiento recogido, Shirou podía sentir que algo andaba mal. No era nada visible lo que insinuaba un problema, sino la falta de él. Saber estaba completamente inexpresivo. En comparación con cómo había sido cuando fue convocada por primera vez, Shirou no pudo evitar preocuparse por la mujer que lucharía en su nombre. «Sable», gritó. Ella lo miró, pero no duró. Sus ojos se dirigieron una vez más hacia el castillo distante, y solo cuando él se movió para acercarse a ella, ella pareció salir de él. Sacudió la cabeza, forzó una sonrisa y no dijo mucho más. Shirou abrió y cerró la boca, sus acciones rígidas. De todos modos, estaba claro para él que Saber no quería hablar de eso. Impresionante, ¿no? Shirou volvió la cabeza y vio a Mordred sonriendo, con los brazos a un lado. Después de actuar despreocupadamente por ellos y atravesar el portal que había hecho primero, el hecho de que Mordred esperara hasta que todos pasaran por allí decía mucho. Por otra parte, Shirou decidió que no debía señalar sus acciones para no provocarla. Después de todo, Mordred parecía del tipo de violento cuando estaba nervioso. Las paredes del cielo son mejores, resopló Xenovia, alertando a todos de que ella estaba allí. Caster no perdió ni un segundo y ató a Xenovia en restricciones mágicas. Xenovia no opuso resistencia ya que esperaba este tipo de tratamiento de todos modos. Te pregunté. El labio de Mordred se torció. Xenovia gruñó. Dios dice que no mientas. Lo digo como es. Mordred brilló, pero recordó que el comportamiento de una realeza era algo que Merlín la estaba haciendo practicar. No podía ser impulsiva, pero tenía que ser magnánima. Honestamente, Mordred no le dio el a una rata, pero Merlín le dijo que se reflejaría mal no solo en ella, sino en el rey y la reina por tener un pariente descarado como ella. Chupando su aliento, Mordred llamó a un caballero ejecutor e hizo que Xenovia fuera escoltada a una celda de detención. Mordred no fue lo suficientemente tonto como para no saber el valor de cualquier información que pudieran obtener de Xenovia en esta guerra. Siendo este el caso, la forma en que Mordred consideraba a Shirou mejoró aún más. Como se esperaba de una versión alternativa de su padre. Ejem. Una tos resonó en los oídos de todos. El ruido que llevan las flores a la deriva en la brisa. Shirou miró a su alrededor, pero no pudo encontrar a nadie que pudiera haber hecho el ruido. Por otra parte, el sonido probablemente no estaba destinado a nada más que un recordatorio para Mordred. Cejas tejiendo, Mordred pateó el suelo. Sé que lo sé, murmuró. Respirando hondo, Mordred miró hacia todos y les indicó hacia ella. Sígueme. Ustedes pueden quedarse en las habitaciones del castillo mientras el rey resuelve los detalles de nuestra alianza. Mientras tanto, siéntase libre de hacer un recorrido por los terrenos del castillo. Escupiendo las palabras, parecía más como si Mordred estuviera siendo discretamente alimentada con las líneas a favor de lo que normalmente habría dicho.
Los pétalos de flores que continuaron flotando alrededor de Mordred eran honestamente bastante sospechosos, sin mencionar lo molesto que parecía Mordred. Gruñendo, Mordred despegó en dirección a Camelot, esperando que todos la siguieran, lo que hicieron. Al mismo tiempo, Caster le dio a Shiro una mirada, casi recordándole la advertencia que le había dado antes de que volviera a correr hacia una zona de peligro. Shiro estaba bien ahora, pero en la próxima batalla, estaba claro lo que Caster haría primero antes que cualquier otra cosa. No deberías dejarte morir. Shiro miró hacia abajo para ver a Illa mirándolo fijamente, pero sus palabras no eran ninguna forma real de consuelo. Soy el único que puede matarte. Sonriendo, Illa fue levantada sobre el hombro de Berserker y llevada hacia Camelot. Maldito Ainsburns, murmuró Rin, preguntándose qué tipo de rencor tenía Illa con Shiro, hasta que gritó cuando Archer la recogió antes de que la multitud los dejara atrás. Mientras tanto, una mirada oscura cruzó la cara de Sakura mientras miraba a Illa irse, pero se estremeció cuando una vieja mano decrépita se colocó sobre su hombro. No hay nada de malo en matar a alguien que no te gusta, querida nieta. Recordar. Esto es guerra. Souken le dio a Sakura una sonrisa, viendo la tez de Sakura pálida. Vamos. Sakura dudó, mirando hacia Shiro, a quien quería quedarse al lado, pero luego notó la mirada dura en los ojos de Souken. Sí. Ella inclinó la cabeza, Rider observando la interacción descontenta. Sin embargo, no era su lugar para interferir. Aún así, no hizo que el disgusto que se sentía fuera mejor. Uno por uno, los demás comenzaron a alcanzar a Mordred, dejando solo a Shiro y saber que estaban inactivos a un ritmo más tranquilo. No te equivoques con Shiro. Podría haber alcanzado fácilmente a los demás. La razón por la que se estaba quedando atrás era por nada más que saber. Por el rabillo del ojo, Shiro pudo ver que saber seguía siendo casi sombrío desde el momento en que llegó aquí. Era contrario a la imagen de indiferencia que estaba posponiendo, pero para Shiro, parecía completamente frágil. Sus pupilas dilatadas parecían asimilar todo con una sensación casi abismal de indiferencia fingida, mientras tanto, comenzaba a morderse el labio inferior. Hasta aquí la cara de piedra. Al mismo tiempo, Shiro notó que solo había notado los cambios minuciosos en la expresión de saber porque él era el único capaz de prestarle suficiente atención. Mirando a todos los demás, era evidente que nadie se había dado cuenta excepto él. Finalmente, lo que Saber estaba sintiendo parecía haber llegado a un punto crítico en el momento en que entraron en el castillo de Camelot y fueron conducidos a sus respectivas habitaciones temporales. Maestro, una palabra. Saber tragó saliva y preguntó rígidamente. Shiro, que había detectado las anomalías de Saber, se sintió aliviada de que potencialmente se estuviera abriendo a él. ¿Cómo puedo ayudar? Saber dudó, pero al final, la solicitud todavía salió de sus labios. Como sirvienta, entiendo que no debería dejar tu lado, pero estás en buenas manos, comenzó golpeando inusualmente por las ramas. Para Saber, esto era Camelot. El verdadero nombre de Saber era Rey Arturo. Por lo tanto, Camelot era su castillo. Los caballeros que patrullaban, los ciudadanos que vivían aquí, todo se atribuyó a su gobierno. Incluso si esta era una realidad o línea de tiempo diferente, todavía no cambió cómo se sentía Saber. Ella nunca cuestionaría la integridad de los caballeros de Camelot, y mucho menos de los caballeros que componían su propia mesa redonda. No importa que, nunca recurrirían a la traición, creando una situación única en la que Saber no tenía que sentirse constantemente en guardia si dejaba a Shiro sola. No dije ya que no tenías que ser tan formal o reservado conmigo. Ve muy bien. Intentemos esto de nuevo. Maestro, te lo pido, una solicitud. No sabía cómo ser informal. Suspirando, Shiro todavía prestó su oído sin pensarlo mucho. Qué patético. ¿Era así como se sentía huir? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué cobarde! Presionando una mano contra su pecho en un pasillo discreto dentro de Camelot, Saber no pudo evitar temblar. Ella le había preguntado a Shiro si estaría bien con él si se tomaba un momento para sí misma. Algún tiempo a solas, por así decirlo, y tal como ella había pensado, él lo concedió sin ningún alboroto. En este punto, Saber se había encontrado honestamente a la deriva, vagando sin rumbo por un castillo que era suyo, y sin embargo, no el suyo de todos modos.
cosas y lugares que ella solía dar por sentado estaban aquí. Era como si el estado de desolación en el que los había visto por última vez antes de ser convocada fuera toda una mentira, y sin embargo, sabía muy bien que no lo era. Este no era su castillo, su gente, su reino, no exactamente. Si lo que Caldea había especulado era cierto, este era otro mundo, otra línea de tiempo. Tratando de calmar sus nervios, respiró hondo en un esfuerzo por estabilizar su corazón y su mente. En última instancia, no serviría de mucho, si es que lo haría. Todo lo que estaba viendo, sintiendo y experimentando aquí contribuyó a una abrumadora sensación de pérdida y dolor. Inexpresiva, miró a lo lejos, escuchando el ruido del acero que resonaba cerca de las almenas de donde había terminado vagando. En el centro del ruido estaba alguien que había aprendido que su indulgencia e indecisión lo habían arrastrado al infierno. Lancelot, el primer caballero de la ronda, siempre diligente, estaba practicando en los campos de entrenamiento del castillo con otros cadetes que aspiraban a unirse a las filas de los caballeros ejecutores. Saber podía ver su forma incondicional con una armadura blanca brillante y un manto azul que fluía tal como siempre lo había recordado. No se parecía en nada al negro retorcido de aquel berserker. Desde donde estaba Saber, no se dio cuenta de lo visible que era. Sin embargo, ella ni se detuvo ni lo reconoció cuando Lancelot notó su mirada, la miró y luego asintió con la cabeza en un sincero saludo. Entumecido, Saber simplemente siguió adelante. Sus pasos la llevaron de un lugar a otro, de pueblo a pueblo, de espectáculo a espectáculo. Gawain. Saber lo había visto en su puesto, vigilando la puerta principal de Camelot. Al igual que Lancelot, él la había visto y le había sonreído, pero ella estaba demasiado avergonzada, y de nuevo solo podía fingir como si no hubiera notado el saludo. Gareth. Gentil Gareth, no merecía su final. Percival. Señor Percival, su devoción estaba fuera de lugar. Tristán. El sonido de tu tristeza todavía resuena dentro de este pecho incluso ahora. Bors. Tanto jóvenes como mayores, siempre dedicados a un fracaso. Agravain. Ese hombre con cara de piedra en realidad estaba sonriendo. Cada encuentro opacaba la misma luz en los ojos de Saber hasta que parecían perder el enfoque y no brillar más. Fue como una bofetada en la cara, uno que picó más que cualquier herida. De todos estaban aquí. Todos estaban vivos. Cada signo apuntaba descaradamente a una sola conclusión que prácticamente arrancó el corazón de Saber y lo aplastó sin piedad. Su reino no había caído. La tragedia de Camlan y su insuficiencia para darse cuenta de la traición en ciernes no había ocurrido aquí. El único deseo de Saber para el Santo Grial era reescribir su realeza, para que fuera tal que nunca hubiera desenvainado la espada en la piedra. Después de todo, experimentó de primera mano cómo arruinó todo, a pesar de dar lo máximo a su gobierno. ¿O realmente lo hizo? La peor parte de todo esto fue el reconocimiento que había visto en los ojos de los caballeros que la vieron vagar. Una versión de ella obviamente existía en este mundo, y esta versión de ella, tan similar a ella, parecía haber tenido éxito donde había fracasado. Saber hizo lo mejor que pudo. Mirando este lugar, y sabiendo que una alternativa de ella había tenido éxito, era su mejor, realmente su mejor, Saber no pudo reunir el coraje para enfrentar a las personas a las que una vez llamó amigas, ni tener el corazón para recibir tan cálidos saludos. La sensación de asfixia dentro de ella solo empeoraba. Con los pies inestables, básicamente se estaba enfocando en poner un pie frente al otro, con la cabeza inclinada hacia abajo. Era una forma pobre, y ciertamente no había forma de caminar. Al final, prácticamente estaba pidiendo problemas. Los pasillos interiores de Camelot eran bastante amplios y ofrecían un amplio espacio para que las personas se rodearan entre sí. Esto permitió a una sable aturdida caminar con la cabeza inclinada sin chocar con nadie. Sin embargo, el espacio no era la razón principal, era el estatus. Las características de Saber eran idénticas a las de esta reina de Camelot, y ella misma era un rey. Por lo tanto, ningún caballero que pase, mesa redonda o no, se atrevería a impedirla.
La mayoría se movía a su alrededor, pero no todos. Golpeando su cabeza contra el pecho de alguien, Saber se puso rígido, la cabeza se rompió en disculpas solo para ver una cara con cicatrices que hizo más que solo hacer que frunciera los labios. Los caballeros no se habrían atrevido a sacar a Saber de sus pensamientos, pero no era lo mismo para la familia. La persona que Saber había golpeado colocó sus manos sobre los hombros de Saber y dimensionó a Saber hacia arriba y hacia abajo con alegría. Piel besada por el sol, cabello desordenado y un desagradable útil de sus labios, la familiaridad estaba allí. Bueno, si esta no es una cara familiar. No te he visto tan joven en años. Kakai, Saber dijo el nombre del hermano mayor con el que se crió. Desesperadamente se tragó el nudo en la garganta, su voz se retorció. ¿Estás viva? Soltó. ¿Por qué no lo estaría? Kai levantó una ceja, tirando de sus brazos hacia atrás en una pose pensante. ¿No te acuerdas? Siempre dije que quería intentar vivir la buena vida antes de terminar. Moriste. ¿Qué, buena vida? Quisiste decir muerte horrible, ¿verdad? ¿Cómo puedes sonreír así? Fue mi culpa. Estaba bajo mi gobierno. Y, dijiste que no. Saber no podía encontrarse con la mirada de Kai, su tono de voz, terriblemente miserable en su melancolía. Incluso había comenzado a retroceder, si no fuera por la destreza con la que Kai se aferró a ella. Oye, ¿estás bien? Kai frunció el ceño. No. De nada. Estoy bien. Oh, está bien, ¿verdad? Kai de todas las personas estaba bastante familiarizado con los relatos de su hermana menor, y esto le recordaba demasiado a los malos recuerdos. Conozco esa cara de póker en cualquier lugar, y pensar que la volvería a ver después de tanto tiempo. No me hagas traer al viejo aquí, él lanzaría un ataque. 19 veranos para salir de ese caparazón, y aquí está de nuevo prácticamente sin abolladura. Viejo. Papá, Sir Héctor también estaba vivo. Saber estaba sin aliento ante las noticias, volviéndose interiormente más frágil por segundo, para disgusto de Kai. Kai se rascó la parte posterior de la cabeza y una vez más atrapó a Saber en su lugar antes de que pudiera atornillar colocando sus manos sobre sus hombros nuevamente. Escucha, sé que no eres mi Arturia, pero a diferencia de esa pálida, te ves igual y actúas igual que mi hermanita mocosa hace años. Un consejo, señorita, pero no lo embotellas. ... Saber no respondió. No pudo. Kai tomó el silencio de Saber como aceptación, pero fue un error. No se congeló de un momento de aceptación, sino de algo mucho más profundo. Sin darse cuenta, Kai soltó su agarre sobre los hombros de Saber y torció la cabeza de Saber con una mano grande. Kai hizo esto de la misma manera que siempre lo había hecho sin preocuparse por el estatus de Saber como rey, y ese fue el punto de quiebre. La familiaridad engendró angustia y dolor. Solo sabes lo precioso que es algo después de perderlo. Saber necesitaba respirar, pensar antes de que cada nueva revelación se la tragara entera y la ahogara en sus propias deficiencias. Necesito irme, Saber empujó a Kai a un lado y salió corriendo antes de que pudiera reaccionar. Los hermanos sabían quién ganaría en una pelea. Kai sabía que no había forma de detener a Saber ahora. Mirando la silueta de Saber desapareciendo en el giro del pasillo, Kai hizo una mueca. ¿Qué demonios? Es como si hubiera retrocedido. Kai frunció el ceño pesadamente, una curiosidad mórbida brotaba de su interior. ¿Qué tipo de historia había divergido de la Arturia que Kai conocía, al saber que acababa de conocer? Kai negó con la cabeza mientras dudaba sobre si debería perseguir a Saber. No podía someterla exactamente con su nivel de habilidad y capacidad, pero sabía que las palabras no eran exactamente su punto fuerte. Esto fue especialmente cuando tampoco tenía idea de lo que Saber estaba pasando. Más importante aún, había notado algo más apremiante. Puede que Kai no haya sido el más brillante, pero como caballero de la ronda, ciertamente era perceptivo. El dolor parpadeó en los ojos de Saber con solo mirarlo. Algo drástico debe haber ocurrido entre líneas de tiempo. Diferente o no, sin embargo, esa era su hermana. Tal vez debería llamar al anciano. Kai se quejó de preocupación. Saber no sabía hasta dónde se había retirado, o a dónde la llevaban realmente sus piernas, pero esto seguía siendo una versión de su castillo.
¿Cómo podría no saber hacia qué lugar había vagado inadvertidamente mientras buscaba refugio? Era un lugar en el que podía estar sola, y donde ningún caballero o gente generalmente vagaba a esta hora o sin amenaza de invasión. El mirador de la torreta occidental. Antes de saber era una vista del reino circundante de Camelot, las multitudes bulliciosas y los caballeros que patrullaban manteniendo el orden. Cerró los ojos y todo lo que vio fueron cuerpos apilados y esparcidos por el paisaje desgarrado de su Camelot. Sus rodillas se tambalearon, su espalda presionando contra una pared de piedra. Poco a poco, se sintió como si se estuviera rindiendo. La asfixia que la estrangulaba ahora era dominante. Su espalda comenzó a deslizarse por la pared hasta que sin ceremonia se tiró al suelo. La fachada de calma que apenas mantenía desde que había pisado este lugar comenzó a romperse. Red comenzó a colarse en sus ojos, creando una capa de niebla, mientras que cada exhalación que tomaba venía con estornudos. Se llevó las rodillas al pecho y gradualmente envolvió sus brazos alrededor de sus muslos. Sola, no tenía nada que ocultar. Fuera de la vista, el sonido de sollozos amortiguados resonó en un área aislada de Camelot. Kai, que no pudo evitarlo, y que había seguido a saber en la distancia, se congeló de inmediato. Ahora maldita sea, sabía que necesitaba al anciano. En pánico, Kai se dio la vuelta para buscar a su padre, pero se detuvo mientras un remolino de pétalos de flores flotaba frente a él, convergiendo juntos y formándose en nada menos que el famoso mago de Camelot. Merlín. Kai gritó, Merlín colocando una mano sobre el hombro de Kai. Creo que es mejor si me dejas a mí, dijo Merlín, golpeando el trasero de su bastón negro en el suelo antes de alisar la capa blanca que llevaba a su alrededor. Kai todavía era de la opinión de obtener la ayuda de su padre, pero Merlín tenía sus propios planes. Las semillas necesitaban ser plantadas en caso de que una planta floreciera y floreciera. Está bien. Lo tomaré de aquí, insistió Merlín, sin esperar a que Kai estuviera de acuerdo o no. Con cada paso que daba Merlín, rosas, lilas y flores de todo tipo brotaban bajo sus pies. No estaba haciendo ningún esfuerzo en ocultarlos, y mucho menos tratando de enmascarar su presencia. No fue una sorpresa cuando el sonido de los sollozos se detuvo abruptamente, y Merlín se encontró cara a cara con Saber, que estaba tratando demasiado de embotellar todo. Ah, ya lo había asumido, pero incluso tú lo eres, con tristeza, Saber negó con la cabeza, abatida y tratando desesperadamente de borrar el rojo de sus ojos, pero fallando terriblemente. ¿Qué quieres, Merlín? Fue un espectáculo triste. Disculpas, pero tal vez necesitas consejo. Merlín ofreció. Saber no respondió. El Merlín que existía antes que ella era solo otro recordatorio de sus fracasos. Su Merlín se había ido, atrapado en Avalon. Merlín suspiró antes de ajustarse la túnica y sentarse junto a Saber. No pretenderé entender o saber qué tipo de carga te aqueja, pero debería ser seguro asumir que no es agradable. Te escondes aquí, e incluso rehuyendo mi mirada, habla por sí mismo. No voy a preguntar, ni hacer palanca, pero lo que puedo hacer es ofrecerte consuelo. Las palabras hicieron que Saber se agitara, aunque, con nada más que un giro de cabeza. Consuelo. ¿Quieres verlo? Merlín agitó su bastón, flores que los rodeaban a los dos en una tormenta. El registro alternativo que define la historia de este mundo. // Mientras tanto, un golpe sonó en la puerta de Chirou. Pronto, fue conducido por un caballero ejecutor a una sala de reuniones donde, por primera vez, estaría cara a cara con sus homólogos. Gracias por leer. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fatelegaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Survivors Log Reflection. Amazon.com/dp/b08bddgn7z